poco a poco, en el paso de los años, empezamos a ver las bendiciones de Dios reflejándose en nuestra vida. Ese es el proceso por el cual Dios nos lleva. Realmente no ocurre todo en el momento, no todo pasa en el instante. Hay un proceso por el cual Dios nos va llevando y poco a poco nos va dando. En la medida que tú entras en esa relación con Dios, tú empiezas a adquirir nuevos hábitos y disciplinas. Y en esa medida también Dios te va soltando todas las bendiciones que Él tiene para ti, que tú eres capaz de poder contenerlas, poder entenderlas, poder abrazarlas. Entonces Él nos dio todo. Y baso el mensaje en Romanos 8:32. Dice Pablo: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es obvio que primero se recibe a Jesús, y ya que es lo primero que nosotros hacemos y es lo primero que Dios nos dio, primero nos da a Jesús. Pero en la marcha nosotros nos vamos apropiando de todas esas cosas que vienen juntamente con Jesús y que Dios nos estará dando. Y la historia de este joven del Congo que recibió tantos regalos en un solo día me abrió los ojos en cuanto a las cosas que Dios nos tiene preparadas a cada uno de nosotros, pero que no estamos a veces en la capacidad de recibir porque no las percibimos. Pueden estar frente a tus ojos, pero no somos sensibles a ellas por una razón: no las esperamos, no tenemos expectativa. Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La razón por la cual a veces no vemos todas esas bendiciones que vienen juntamente con Cristo es porque no las esperamos. A veces no estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere darnos, y simplemente pudieran llegar y no las vemos porque no estamos esperándolas. Eso ocurre frecuentemente. Una razón más es que todo está preparado para aquellos que lo amamos. La pregunta de 1 Corintios 2:9 es cuando Pablo enseña y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mi pregunta es: ¿le amamos? ¿Qué tanto le amamos a Él? Que ese amor que le tenemos nos pueda hacer ver y esperar las cosas que están escritas, que ojo no ha visto, oído no ha oído, que han subido, que no han subido al corazón de hombre. ¿Qué tanto le amamos? ¿No será que muchas veces la razón por la cual no recibimos tantas cosas es porque el amor que nosotros tenemos a Dios no es el amor suficiente como para poder percibirlas, para poder ser sensibles a ellas, que pueden estar alrededor, pero no podemos verlas porque nuestro amor por Él no es un amor espléndido, un amor que se desborde, que se apasione por Él? La segunda es 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, otra razón es porque la revelación a veces no está en el corazón del hombre. Cuando no hay revelación de esas cosas que juntamente Dios nos dio con Cristo, estamos ausentes, ajenos a ellas. Pero el versículo que leímos como base me dice que si Dios me dio a su Hijo unigénito, que es lo que más Él ama, ¿tú crees que no me va a dar con Él juntamente el resto de las cosas que yo necesito? Si Él se desprendió de su Hijo, ¿cómo no nos dará también la familia, la casa, la salud, todo lo que tú necesitas? Pero la revelación es bien importante en nosotros, porque cuando no se nos es revelada las cosas que Él quiere darnos, es muy difícil percibirlas, es muy difícil abrazarlas, difícil entenderlas. Y la tercera cosa o razón por la cual a veces no lo recibimos es 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces esa otra razón es porque el hombre espiritual es el que puede recibirlo y puede percibirlo, pero el hombre natural no. Entiendan esto, todos pasamos por esas tres etapas. El hombre natural es el hombre que nace naturalmente de padres naturales. El hombre se convierte espiritual cuando la luz de Cristo llega a su corazón y él cambia y pasa de muerte a vida y sus ojos son abiertos, y eso es un hombre espiritual. Pero está el hombre carnal, y el hombre carnal es cuando el hombre espiritual quiere seguir viviendo como un hombre natural. Entonces el hombre espiritual se vuelve carnal, y la carnalidad no nos permite ver todo lo que Dios tiene preparado para nosotros juntamente con Cristo. Lo que Dios nos dio con Cristo juntamente, el hombre natural y el hombre carnal no lo pueden percibir porque le son locura. Entonces, basado en esas tres cosas, leí un artículo hace años que dice de esta forma: era una mañana fría del mes de enero. Había un músico callejero en la entrada del metro en la ciudad de Washington. Comenzó a tocar su violín y así estuvo interpretando su música durante cerca de una hora. Para empezar, tocó Johann Sebastian Bach, luego el Ave María de Schubert, música de Manuel Ponce, Massenet, y luego de nuevo tocó Bach. Eran casi las 8 de la mañana, la hora pico. Pasaban cientos de personas, casi todos camino a sus trabajos. A los 3 minutos, un hombre de avanzada edad reparó en el músico. Aminoró su paso, se paró por unos segundos y emprendió de nuevo el paso. Un minuto más tarde, el músico recibió su primer $1. Sin parar, una mujer lanzó un billete hacia la caja del violín. Unos minutos después, un individuo se paró unos instantes a escuchar, pero al mirar su reloj empezó de nuevo rápidamente a andar. Se le estaba haciendo tarde. El que prestó mayor atención fue un pequeño de unos 3 años. Su madre lo cogió y tiró de él, pero el pequeño seguía escuchando al violinista. Finalmente, su madre lo cogió fuertemente y siguieron andando. El pequeño, ya puesto en marcha, seguía mirando al músico con la cabeza vuelta hacia él. Durante esa hora que el músico tocó, tan solo hubo 7 personas que pararon para escucharlo brevemente. En su conjunto, logró reunir $32. Nadie reparó cuando el músico dejó de tocar. Nadie le aplaudió. Entre los 1000 y más personas que pasaron por delante de él, nadie le reconoció. Nadie pensó que Joshua Bell era el violinista, uno de los mejores músicos del mundo. En esos pasillos del metro tocó una de las más difíciles partituras que jamás se hayan escrito, y todo ello con un Stradivarius de 1713, valorado en $3,5 millones. 2 días antes de ese acontecimiento, ya no quedaban entradas a la venta de su concierto en el teatro de Boston. Las entradas costaban casi $100, la más barata. Esta actuación de incógnito en la estación del metro de Joshua Bell fue organizada por el Washington Post para investigar la percepción, el gusto y las prioridades de la gente. Esas eran las preguntas. ¿Podemos en un ambiente cotidiano, a una hora inusual, apreciar alguna belleza? ¿Nos pararíamos para apreciarla? ¿Nos detendríamos a observar aquello que es bello? ¿Podemos reconocer talento en un contexto inusual? Si no nos tomamos tiempo para pararnos y escuchar cuando uno de los mejores músicos del mundo está tocando una de las más bellas partituras, ¿cuántas otras cosas extraordinarias nos estamos perdiendo al no saber apreciarlas? Y esto me llevó a escribir lo siguiente. Ayer llevé a mi familia a Mount Lemmon. Monte Limón es una montaña en medio del desierto de Arizona. Siempre casi está nevado. Aunque haga calor en Phoenix o en Tucson o en estas regiones, ese lugar siempre va a estar frío y a veces con nieve. Estamos a 2,5 horas de camino de ese lugar. Es asombroso. En 33 años que vivimos en esta ciudad, es la primera vez
que vamos. La vista es maravillosa. Allí realmente tú percibes la grandeza de Dios en su creación. ¿Cuántas otras cosas habrá a unos pasos de ti que te muestran la bondad de Dios y no te das cuenta? En el viaje, en la montaña, en lo alto, vi una pareja de novios. Estaban en su momento de la boda y ellos estaban tomándose fotos con algunos escenarios de fondo, con nieve, con pinos, con piedras preciosas, la altura. Todo fue épico, realmente maravilloso. Y así nos perdemos la belleza y el amor de Dios todos los días. De pronto, en el nacimiento de un hijo, nos perdemos la belleza de Dios en la visita de un amigo a casa, en la sonrisa de algún desconocido, en la familia que tienes, el canto de muchas voces a un solo Dios adorándolo como este día, en la persona que está junto a ti. ¿Cuántas veces Dios nos demuestra su amor y cuidado y lo ignoramos porque estamos tan ocupados en nuestros propios afanes? Y así, de esa forma, le pasó a la nación de Israel, según lo relata el mismo Jesús en Lucas 13:34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hay gente que no puede ver el cuidado de Dios porque no quieren verlo. No es que no esté el cuidado de Dios, simplemente la gente no quiere ver el cuidado de Dios. Israel no quiso y Jesús se lo refuta. ¿Cuántas veces yo quise, pero tú no quisiste? Entonces, ¿cuántos años llevan personas en las iglesias y nunca han tenido un encuentro con Jesús? No porque no puedan, porque no quieren. Esas podrían ser las alas de Dios que quiere juntarte a Él, atraerte hacia Él y protegerte como siempre la ha deseado, pero tú no has querido. Algunos nunca han percibido el amor de Dios porque nunca se han puesto a servir. Pero por otro lado, cuando te detienes un poco solamente, puedes ser sensible al dulce toque del artista por excelencia. Puedes percibir su aroma, su gracia, su dirección. Te detienes un poco de tus actividades y ves que Él es real. Dios está allí en esos pequeños detalles. Él escribe o le relata y les dice: y te derribarán a tierra, en Lucas 19:44. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los judíos predicaban acerca del Mesías. Cuando Jesús estaba entre ellos y les hablaba, ellos lo mandaban callar. Ellos lo querían matar. Cállate, le decían. ¿No ves que estamos hablando acerca del Mesías? Y el Mesías estaba frente a ellos, porque no conocieron la hora ni aquel que les estaba visitando. Dios nos está visitando. Dios viene cada día que tú te reúnes a este lugar, y es una visita para quedarse. ¿Lo puedes percibir tú en tu corazón? ¿Lo puedes percibir en tu espíritu? ¿O seremos como los fariseos que predicaban acerca del Mesías? El Mesías estaba ahí y simplemente no lo notaron. Lo puedes ver en los pequeños detalles, en el diario vivir. Puedes oler la tierra mojada y te das cuenta que ya viene la lluvia. ¿Por qué no darnos cuenta que huele a avivamiento? ¿Por qué no darnos cuenta que huele a la visitación del Espíritu de Dios? Darnos cuenta que Dios nos ama, darnos cuenta que Jesús está aquí en medio de nosotros. ¿Por qué no darnos cuenta que todo lo que está sucediendo es Jesús tratando de acercarse al hombre, tratando de acercarse a la familia, tratando de decirte: te amo, te estoy buscando y te amo? La razón es porque la gente a veces no quiere, la gente ignora, y la gente a veces, aún sabiéndolo, no quiere. Y hay tres verdades importantes, y es que la bondad de Dios es la verdad más atacada por el diablo, porque una de las tiradas más efectivas del enemigo es hacerte pensar mal de Dios. Él te quiere cambiar la pichada.
Es la táctica maestra que funcionó en la vida de Adán y Eva, haciéndoles ver a ellos que lo que Dios había dicho simplemente era mentira. Y les sembró en esta pareja la duda, la confusión acerca de lo que Dios les había dicho con respecto al fruto que no deberían comer. Y ahí, en ese momento, el enemigo siembra y deja la imagen de un Dios engañador. Ahí coloca la semilla y pone en tela de duda lo que Dios les había dicho. Ella pensó: Dios nos mintió, Dios simplemente nos echó mentiras para encubrir la realidad. El paraíso sería una jaula de oro. A final de cuentas no tenían opciones, tenían que estar ahí, encerrados en ese jardín. Dios no quería que ellos fueran más allá. Dios no deseaba que ellos crecieran más allá. Satanás les había dicho: es que Dios sabe que si comes de este fruto no morirás, vivirás eternamente y serás igual que Dios. Por eso Dios no quiere que comas. Y en esa encrucijada estaba Eva y Adán. Así, de esa manera lo hace con nosotros. No puedes ver la bondad de Dios alrededor de ti, porque el enemigo siembra esa duda. Y vienes a la casa de Dios con dudas y confusiones. Si será cierto lo que el predicador te dice, ¿será verdad lo que está explicando o será mentira? En esa suspicacia venimos a la casa de Dios con temores, con cadenas de esclavitud que no nos permiten gozar de todo lo hermoso que está en el paso del día a día. Y así como cada uno de los 1000 y más oyentes en la Plaza Elephant, ahí en Washington, nos perdemos de la sinfonía de un experto. Nos perdemos de escuchar el sonido más hermoso de un instrumento de 3.5 millones de dólares en una plaza que no te cuesta nada. Nos lo perdemos simplemente porque no queremos, porque no estamos dispuestos a detener el paso, porque la actividad o el activismo diario nos envuelve, nos lleva, y no queremos perdernos las actividades diarias. Pero así Dios, de esa forma, viene a visitarte todos los días, en los pequeños detalles, en el amanecer, atardecer, en el trabajo, en la familia, en tus hijos, en tu esposo, tu esposa. De esa manera en la iglesia, cuando vienes a este lugar. Pero nos perdemos de la bendición de poder sentarnos y escucharle, de poder adorarlo, de poder sentir su abrazo. Así que, aunque no siempre sepas por qué te ocurren las cosas, a veces buenas, a veces malas, a veces de tristezas, a veces de felicidades, comprenderás, al igual que el patriarca Job, que Dios no hace algo sin que tenga un propósito. Y en todas las cosas tú puedes ver la belleza de Dios, aún en el ser querido que está postrado en una cama. Tú puedes ver la hermosura de Dios en esa situación. Si tú quieres, tú puedes percibirlo, tú puedes verlo, tú puedes presenciarlo. Pero tú tienes que esperar de Dios su visitación en ese lugar, porque puede venir el Señor a visitarte. Y si tú no estás listo para eso, mirarás las cosas grises de la vida. Mirarás la enfermedad en vez de la esperanza. Mirarás el dolor en lugar de la bendición que Jesús nos regala en la cruz, la sanidad. Mirarás todo lo negativo de la vida en vez de ver todo lo hermoso de la vida. Este país tiene muchas cosas tristes, pero tiene más cosas hermosas para disfrutar que las cosas grises en esta nación. Hoy es el tiempo de cambiar. La bondad de Dios es un incentivo para el arrepentimiento. La bondad de Dios nos invita a venir arrepentidos cuando nosotros nos hemos equivocado. Y Él te bendice, y Él es paciente, y Él es bueno. Y Él retrasa sus castigos por la paciencia y el amor que nos tiene. Él no es un Dios que está aquí para golpearte y castigarte cada vez que tú cometes una falta, dices algo, hay un mal pensamiento. Dios es paciente y te invita al arrepentimiento voluntariamente. Lamentablemente algunos malinterpretan su bondad
y lo ven como un permiso para pecar, para seguir en su obstinación por el pecado. Pero Dios en su bondad simplemente nos muestra que Él nos ama tanto y que Él desea el bien para nosotros, y que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si tu conciencia no te acusa de pecado, pues entonces significa que hay algo en ti que está bien. Pero si de pronto dentro de ti sientes que algo está mal, esa es la luz que te dice el momento de arrepentirte. Y la lluvia de bendiciones empezará a caer. Dios empezará a derramar la tormenta de bendiciones sobre tu vida, porque el arrepentimiento fue una evidencia en nuestro corazón. Y la tercera cosa es que Dios, por su bondad, nos sustenta todos los días. El que estemos aquí en este lugar es una muestra de la bondad de Dios. Es una muestra de que Dios es bueno, que su bondad supera cualquier otra cosa. Que la bondad de Dios para sus hijos es algo que Él desplegó desde el inicio de la creación. Cuando Él dijo hágase, y en cada uno de sus actos creativos Dios decía, y vio Dios que todo era bueno. Qué hermoso es saber que es bueno que estemos aquí reunidos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntamente en armonía. Dios es bueno, y lo que Él hace al traernos a este lugar, Él lo ve como algo bueno y delicioso. Esto es comida para Dios. Esto es bebida para Dios. La armonía tuya con la persona que está junto a ti es alimento para papá. Es el pan para Dios. Es el vino para Dios que le causa gozo. Y así como tú en casa estás alrededor de tus pequeños hijos en la mesa, tú ves aquella armonía y ves a tus pequeños hijos comiendo, degustando lo que tú les ofreces, y tú te deleitas en ellos. Para ti la comida no es importante. Para ti el verlos a ellos unidos y reunidos a la mesa, juntos, en armonía, sonriendo, eso es mucho mejor que cualquier carne que puedas comer. Y para Dios, la armonía de sus hijos, como lo relata el Salmo 133, es de gran estima. Es valiosísimo para Dios. Entonces Dios nos espera, y Dios envía la bendición y la vida eterna cuando esa armonía es real en cada uno de nosotros. Ahora, si ustedes creen en Jesucristo, si nosotros hemos creído en Él, esta verdad se aplica especialmente para nosotros. Es que Dios tiene gran cuidado de cada uno de sus hijos. Es que Dios tiene cuidado de su creación, pero mayormente de sus hijos. Aunque Dios hace llover sobre justos e injustos, aunque Dios hace que el sol salga para buenos y malos, pero cuando se trata de sus hijos, Dios tiene un cuidado muy especial. Cuando se trata de los redimidos por la sangre del Cordero, Dios tiene una especie de protección muy especial, de afecto muy especial. El amor de Dios es así con nosotros. Por eso, ese afecto de Dios por nosotros nos hace recordar que para Él, tú y yo no somos un número más en el tablero frío de su soberanía. Uno más, uno más, uno más. Que no estamos en el listado de los hijos de Dios. Que Dios no tiene papeles con actas de nacimiento tuya y del resto de sus hijos archivadas, y de vez en vez va para ver cuántos hijos tiene y busca entre sus archivos personales cuántos hijos hay, cuántos tiene acumulados. Que Dios no es así. Que Dios, o para Dios, siempre estamos tú y yo presentes en su mente y su corazón. Que siempre estamos frente a sus ojos. Que siempre Él nos puede ver, siempre tenemos su cuidado. Dios no cuida a uno para descuidar a otro, porque su poder puede dar abasto para todos sus hijos. No es como nosotros, que estamos limitados y de pronto descuidamos a un hijo por estar atendiendo al otro, y lo dejamos unos minutos más en la escuela, que me espere porque estoy recogiendo al otro.
Dios no tiene esos problemas. Dios lo mismo puede estar contigo aquí que estar contigo en la playa o estar contigo en un hospital. Y lo mismo puede estar con otro de sus hijos en otro lugar y no está limitado por esas limitantes humanas. Y me encanta esa soberanía de Dios y ese poder de Dios cuando Él se acuerda de sus hijos siempre, que Él nos ve siempre. Nos ve como hijos queridos, como hijos amados, como sus hijos que somos cuidados en sus manos, como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas. Que la imagen de este animal, de esta especie menor, nos enseña verdades acerca del amor de Dios. Que ahí está la gallina siempre protegiendo a sus polluelos de la lluvia, del frío, del ataque de los animales, de los reptiles. Siempre la gallina está atenta al cuidado de sus polluelos, protegiéndolos. Ahora, si un animal de esta especie tan pequeña hace eso por sus pequeños polluelos, ¿cómo será la protección de Dios para sus hijos, quien tanto ama? Aquellos que le costaron la sangre a su hijo unigénito. ¿Cómo será la protección para nosotros? Pensamos que si nosotros ahora somos creyentes cristianos y estamos batallando con áreas en la vida para salir adelante, y pensamos que Dios no tiene interés en esos pequeños detalles, que para Dios no es importante eso que tú estás viviendo, sufriendo, que esa carencia para Dios no es considerable, que tú puedes seguir con tu vida. Pero luego vamos al pasaje que leímos en el primer versículo que leí y recordamos que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Entonces recordamos que si Dios nos dio lo que más Él amaba, a su Hijo Jesús, nos entregó su más grande tesoro, su propia persona, su propia vida, venir desde su trono de gloria, el Creador dejar su trono de gloria, dejar todo allá y venir y ser como cualquiera de nosotros, y vivir la vida que vivió, y nacer en la familia que nació, y recibir todo el rechazo del mundo hasta hoy todavía. Dejó todo para vivir en la nada. Se hizo como uno de nosotros y aún más inferior, al punto de lavar los pies de los demás. Y el que lava los pies siempre es la persona de más bajo rango en una casa. Es el de más bajo rango en un hogar. Es el esclavo más corriente, que menos costó cuando se compró en el mercado de esclavos. Y a ese le ponen a limpiar los pies de los invitados. Pues Jesús se hizo como uno de esos esclavos. Y no escatimó ser igual a Dios, sino que Él se hizo como uno de nosotros, como un siervo. Tomó la forma de siervo, del más bajo rango, y vivió entre nosotros. Y si Él hizo todo eso por nosotros, ¿por qué Dios no habría de darnos la salud? ¿Por qué no había Dios de darnos los recursos para que saques adelante a tus hijos? ¿Por qué Dios no se acordaría de nosotros en los momentos de tristezas? O cuando parece saltarte la depresión, o cuando parece que la situación va de mal en peor en tus negocios. ¿Por qué Dios no se acordaría de eso si Él dio a su Hijo y lo hizo que pasara por todo lo que pasó? Como Dios no nos dará juntamente con Él todas las cosas. Dios seguramente tiene interés en ti y quiere que tengas todas las cosas. Hay mucha mentalidad en el cristiano de que no pueden aspirar y no pueden esperar más, de que en Cristo Jesús solamente pueden obtener la salvación para su alma en la eternidad y esperar a estar en su presencia para poder gozar de todas las riquezas que Él tiene allá. Cuando dice el apóstol Pablo que nosotros ya estamos sentados aquí en los lugares celestiales juntamente con Cristo, que nosotros hemos recibido la herencia
que Cristo recibió y que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Eso quiere decir que todo lo que Él tenía, todo lo que Él fue acreedor, también nos pertenece a nosotros. Que juntamente con Cristo el Padre nos dio todas las cosas. Entonces hay que romper esa mentalidad de que hay que esperar al día de nuestra muerte para reunirnos con Jesús y estar allá y disfrutar de la paz y del amor y disfrutar de las riquezas que Él tiene. Cuando Él dice que aquí en esta tierra su paz nos dejaba y su amor nos dejaba, no como el mundo lo hace, no como el mundo lo da, sino es su amor genuino, su amor originado de un corazón puro, santo. Y en ese caminar el cristiano se pierde de muchas bendiciones en esta vida, y van caminando como si su vida fuera destinada a la ruina, a la pobreza, al dolor, a la enfermedad, y van caminando por la vida sin disfrutar de todo esto. En la imagen que vimos al inicio, que me abrió los ojos en cuanto a lo que Dios hace por nosotros, el proceso por el cual Dios lleva a un muchacho y lo coloca en un país donde la gente le empieza a valorar y él empieza a crecer y a conocer a un Dios amoroso y la manifestación de Dios a través de las gentes. Y él pudo ver y decir: realmente Dios es grande, realmente Dios me ama. Y tú podrías decir lo mismo si puedes percibir alrededor de ti todos esos detalles. Dios te ama tanto. No solamente te dio a su hijo, Él te quiere dar una familia, Él te quiere dar una esposa, Él te quiere dar un esposo, te quiere dar hijos, Él te quiere dar tu casa, Él te quiere dar tu auto, Él te quiere dar tu ropa, Él te quiere dar todo lo que tú necesitas para esta vida. Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Y muchas veces Dios va a venir para hacerlo, porque Él quiere protegerte, como la gallina protege. Pero tú tienes que estar listo, porque Israel fue reprendido porque él no quiso ser protegido por Dios, no quiso ser instruido por el Mesías y le rechazaron. Así que el amor de Dios está para cada uno de nosotros. Y en este proceso del primer mes del año, yo quiero plantar en ustedes una semilla de esta palabra y decirles: si Dios hace 2000 años, bueno, hace 6000 años está profetizando que vendría el Mesías, y si Dios hace 2000 años trajo al Mesías, y si después de 2000 años nosotros hemos aprendido y hemos conocido acerca de Jesús y hemos sabido lo que Él vivió y el amor grande que Dios nos tuvo a nosotros al punto de dar a su hijo, ¿por qué Dios entonces querría hacerte la vida imposible? ¿Por qué Dios desearía que tú vivieras en profundo dolor y tristeza? ¿Por qué Dios desearía que sus hijos, a quien tanto amó al punto de dar lo que más Él amaba, desearía que sus hijos estuvieran en la ruina? Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere su bendición para ti, y Él todos los días te la está derramando. Somos buenos para percibir los tiempos y las estaciones, y decimos: va a ser frío, o va a nevar, o va a llover, o ya viene tal temporada, y percibimos los tiempos. Y así estaban los judíos, discernían los tiempos, sabían cuando había luna nueva o luna llena, sabían los cambios climáticos, sabían todo lo referente al ambiente natural, pero no podían percibir que el Mesías estaba ahí con ellos. Y muchos cristianos van a ver la mano de Dios en muchas áreas, van a percibir la mano de Dios en sus vidas, porque serán los que esperan en el Señor. Estarás atento a lo que Dios quiere de ti. Y como el ejemplo que di, pudieran pasar 30 años, 20 años en la vida de un cristiano y perderse de tantas maravillas que Dios ha hecho para ti, como en el caso nuestro, de nuestra familia.
en este viaje que les comenté. Así que no te pierdas, pregúntate, ¿de qué cosas me estoy perdiendo en mi familia? ¿De qué cosas yo estoy ausente? A lo mejor pasa el tiempo y después te arrepentirás de haber no estado en ese lugar, no haber aprovechado esa oportunidad. Quiero que entiendas que en todas las cosas que vivimos los hijos de Dios hay un plan, hay un propósito. Hace 33 años, cuando llegamos a este lugar, Dios tenía un plan y un propósito. Y muchas veces Dios, en ese plan que Él te da a medias, te quedas pensando si valdrá la pena, porque no sabes el todo de las cosas y te pierdes muchas bendiciones. Pero llegamos y no entendíamos del plan del todo. Simplemente obedecimos, hicimos lo que teníamos que hacer en el día a día de nuestra vida, hasta que finalmente Dios nos muestra su plan completo. Y cuando entendimos el plan de Dios, dijimos: Dios no hace con nosotros nada sin despropósito. Es decir, con todo lo que hace siempre lleva un plan definido, un propósito definido, lleva un objetivo, hay una meta por alcanzar. Entonces pregúntate: ¿soy perceptivo a lo que Dios me está mostrando, aunque no conozca el plan al final del camino? ¿Estoy percibiendo que es Dios que me está guiando por esto? ¿Estoy viendo la mano de Dios moviéndose a favor de mí en esos pequeños detalles? Aunque a veces no me vaya tan bien como Job, ¿estoy viendo que Dios se está moviendo en mi vida? ¿Seguiré adelante? Job pudo haber dicho: no sirvió mi integridad, de nada sirvió que me guardara puro para Dios, porque mira cómo me está yendo. Pero Job se mantuvo y dijo: Dios tiene algún propósito con esto. Y al final de cuentas, Dios le mostró el propósito y Job entendió el propósito. Ahora entiendo, ya sé cuál es el propósito de todo esto. Era que yo dejara de oír solamente de Dios y que mis ojos realmente lo vieran. Porque yo había oído de Él y por eso hablaba lo que yo oía. Pero ahora, ya después de todo esto, ahora sé que lo que Dios quería conmigo es que mis ojos lo vieran como Él es. Entonces Dios te está llevando por ese caminito. A lo mejor piensas que es mucho el tiempo que llevas recorrido sin ver nada, sin ver la tuya, sin tener fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo. Piensas que es tiempo perdido lo que has hecho con tus hijos, con tu familia, en la iglesia. Piensas que pues ha sido nulo todo esto, simplemente no ha funcionado. Eso piensas tú. Pero si tú eres perceptivo, entenderás que al final Dios tiene un plan con todo esto, que Dios está haciendo algo allí a favor de ti. Y te quiero animar para que retomes, escuches y veas la bondad de Dios en todo lo que pasa en tu vida, en todo lo que suceda. Que veas la mano de Dios, que veas cómo Dios tiene cuidado de ti, te ha protegido. La mayor parte de las cosas por las cuales tú te has preocupado, muchas de ellas ni siquiera se van a hacer realidad. Y habrás perdido mucho tiempo preocupándote por cosas que no tienen sentido, que nunca existirán en tu vida. Y te perderás de ver la mano de Dios en las cosas que Él te quiere mostrar. Mis pensamientos no son de mal, sino de bien, para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas? Tú siempre esperas un fin, y siempre esperas que Dios en ese fin sea glorificado. Por eso te puedo decir hoy, el título del mensaje es: nos dio todo. Todo. Ya Él nos dio todo en Cristo Jesús. Todo. Apropiate de todo lo que Él ya te dio. Pero en el momento, sí, pero hay un plan. Aprópiese de todo. Tome las cosas que Él ya le dio.
diga, si Dios, o qué es lo que más Dios ama en el mundo, qué es lo que Dios más ama en el universo. Cuando Él le mostró a Abraham las cosas por las cuales Abraham debería seguir su camino, se usaba en la tierra hacer un juramento, y uno juraba por el padre y por la madre, que era lo que más se amaba, era lo más grande en autoridad, lo que más se apreciaba. Se juraba por el rey, se juraba por las personas de autoridad, de alto rango. Pero cuando Dios le hizo un juramento a Abraham, Dios no encontró a alguien superior a él mismo como Dios. Y Él dijo, juro por mí mismo que te lo daré. Entonces es un juramento por Él mismo, porque encima de Él no hay nadie más, no hay otra autoridad mayor. Y si Dios encontró a alguien que Él amara más para entregarlo para ti, y lo encontró en Jesús, mi pregunta es, todo lo que esté de Cristo hacia abajo, la vida saludable, la familia, los recursos, los bienes materiales, el gozo, el deleite, la bondad, todo lo pleno, todo lo con lo cual tú puedes seguir adelante en esta vida, pues ¿cómo no te lo va a dar? Si te dio lo que más valía, si te entregó lo más valioso, ¿cómo no te va a dar todas esas pequeñas cositas? Son detallitos. Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Simplemente van a ser atraídas, se acercarán a ti y tú las tendrás. Despreocúpate entonces de todos esos pequeños detalles, que si tienes a Cristo es suficiente. Tienes todo, porque nos dio todo juntamente con Él. Demos un aplauso al Señor. Vamos a orar juntos esta tarde.